Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa Tiempo del Espíritu. Estamos comenzando el mes de abril, muy cerca ya de la Semana Santa. Les invito para que podamos aprovechar este tiempo de gracia que el Señor nos da, es la Cuaresma, para acercarnos más al Señor y podamos acoger a Cristo Jesús, que viene como el gran don de Dios en su misericordia. Hoy el Evangelio que la Iglesia nos ofrece está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Este pasaje es muy clásico, la misericordia de Dios frente al pecador. Y este comentario lo queremos hacer junto a don Mario Alfaro, que nos ayudará a situarnos en este contexto de la misericordia, del perdón, del saber fijarnos en nosotros mismos antes que mirar el pecado de los demás. Queridos hermanos, procuremos pues acoger con un corazón abierto, con un corazón dócil, la palabra que el Señor hoy nos ofrece a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos así. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. Palabras del Papa Francisco, numeral 112, Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en este domingo ya muy cercano a la Semana Santa. Tiempo de gracia, de salvación, tiempo especial en el que nos encontramos para continuar este camino cuaresmal, meditando el Evangelio, la palabra de Dios, animándonos unos a otros a caminar en la fe. Nos acompaña en esta ocasión don Mario Alfaro, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a compartir este camino de evangelización a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, Padre Simeón, muy buenos días. Buenos días, amigos y amigas. Siempre es un gusto muy grande estar con ustedes meditando juntos el Evangelio de este domingo. Don Mario, estamos ya muy cerca de la Semana Santa. Hemos comenzado el mes de abril. Algunos será unos días en los que hablan de vacación, ¿verdad? Porque así lo presentan en los comerciales, en la publicidad. Sin embargo, para un católico
y especialmente para quien ha venido haciendo este camino cuaresmal, es un tiempo también de meditación, de reflexión, de crecimiento en su fe, de renovación de su bautismo y especialmente de prepararse a vivir la Semana Santa. Cómo no, Padre, y ojalá que todos pues hayamos tenido la oportunidad y la gracia de perseverar en estos propósitos cuaresmales, en esos requisitos que nos proponía nuestra iglesia para vivir una cuaresma, y como decía usted, Padre, por supuesto, ese es el objetivo, crecer en nuestra vida cristiana, pues empezando por mí mismo, cuántas veces, ¿verdad?, no fallamos en aquellos propósitos, pero creo que es importante para que no pongamos siempre pues la confianza en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, sino siempre pedirle a Dios esa fortaleza para poder aprovechar lo que el magisterio de nuestra iglesia nos propone en el marco de la cuaresma y por supuesto de la Semana Santa. Así que, amigos y amigas, pues sigamos adelante, ya estamos por terminar y que el Señor nos conceda esa gracia de terminar bien. Sí, hoy nos encontramos en el Evangelio un pasaje de San Juan, un texto es el capítulo 8 de San Juan, y sería conveniente que nosotros intentáramos por nuestra cuenta siempre leerlo, releerlo, meditarlo, dejar que el Señor nos hable a nosotros. El texto hoy está dirigido a nosotros y quisiéramos meternos en esa escena, comprender ese momento tan relevante que el Evangelio ha querido dar testimonio de un gesto, de un acto, de una enseñanza de Jesús, y hoy queremos acercarnos a este capítulo y comprender y sacar para nuestra vida alguna enseñanza. Es Jesús, está en el templo, está enseñando a la gente y mientras enseña llegan los fariseos y le presentan a una mujer que ha sido sorprendida en pecado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer con esta mujer? Es curioso, Padre Simeón, incluso pues el orden en el que este Evangelio está colocado por la liturgia de la palabra para meditarlo y enviarnos, por supuesto, un mensaje en este camino cuaresmal. Es interesante pues cómo está ubicado en este quinto domingo de Cuaresma. Sí, ¿cuántas veces, Padre Simeón, no queremos nosotros justificar nuestros pecados señalando el pecado del otro? Pues esto creo que nos suele pasar, amigos y amigas, verán muy comúnmente, de que nos fijamos en los pecados de los demás, pero no en los nuestros. Bien, nos decía la palabra de Dios, pues que qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. Así que hoy pues nos encontramos con que hay unos acusadores ahí que llevan a esta mujer encontrada en pecado, pues para que Jesús también la condene. El Evangelio nos presenta a los fariseos, este grupo de personas que han estado como muy contrarios a Jesús o muy críticos, ¿verdad?, señalando todo movimiento de Jesús que no vaya conforme a sus enseñanzas, a las observaciones de la ley. Y ahora quieren que Jesús juzgue, quieren que Jesús se convierta en un juez. Ellos ya le dan por anticipado cuál debería ser la posible respuesta de Jesús, porque ha sido, según la ley, pues un pecado muy grave, muy grave. Y es entonces cuando ya ellos están diciendo qué es lo que hay que hacer, pero esperan que Jesús también dé esta palabra como de condena, cosa que les va a sorprender lo que Jesús hace a la hora de valorar la vida de esa mujer. Sí, ya todos conocemos pues que las intenciones de estos señores, estas autoridades llamémosle religiosas del tiempo de Jesús, la intención lógicamente era sorprender a Jesús, desprestigiar a Jesús. Esa es la verdadera intención. Y claro, cuántas veces no han escuchado pues a Jesús, que ha venido a perdonar los pecados y no a condenar. Entonces es la trampa que ellos quieren ponerle, pero como alguien ha dicho, ¿verdad?, este pasaje del Evangelio es una obra maestra, aunque la verdad es que todo el Evangelio es una obra bellísima, pero no esperan pues la respuesta de Jesús. Una mujer sorprendida en adulterio y se le juzga solamente a la mujer, ¿verdad? Y sabemos de que el pecado no es solamente en esta ocasión el pecado de uno, sino que es el pecado de dos.
el adulterio pues había sido siempre como una llamada a un pecado muy grave que destruye la familia, que destruye una promesa, una alianza. Y muchas veces Dios en el Antiguo Testamento había dicho al pueblo de Israel: ustedes han faltado a una alianza conmigo, se han apartado de mí, y por eso era grave. Y ahora está Jesús delante de esta mujer sorprendida en adulterio, y esa actitud de condena que muestran los fariseos es muy frecuente, ¿verdad? Es muy fácil ver el pecado de otros. Vamos a hacer, hermanos, una pausa, y al volver vamos a continuar meditando este pasaje del Evangelio, pidiéndole al Señor que nos ayude a iluminar nuestro propio camino de fe y de cómo respondemos al Señor a su palabra. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los fieles a la alianza son perseguidos por causa de la justicia. De los perseguidos por ser justos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza afecta de forma inmediata a quienes siguen la enseñanza de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este domingo tan cercano ya a la Semana Santa. Hoy estamos compartiendo este pasaje del Evangelio de Jesús delante de una mujer pecadora, unos acusadores que están insistiendo a Jesús para que dé una respuesta, para que dé una sentencia. Don Mario, ¿qué elemento más bonito el de Jesús? El de saber tener serenidad, el de saber detenerse antes de dar su palabra, que sabía que era importante, pero tiene un poco de calma, mejor prefiere antes de hablar, mejor se pone a escribir en el suelo. Es interesante, algunos dicen pues que él estaba meditando todas las acusaciones que hacían de la mujer encontrada en pecado. Es curioso, padre, que ellos hasta le dicen pues la ley de Moisés dice esto y esto. Hay que apedrear. Hay que apedrearla. Y lo que llama la atención, padre Simeón, es que fue encontrada en flagrante pecado. Y la ley de Moisés decía que los dos tenían, en este caso de este pecado, tenían que ser los dos. Y si fue encontrada en flagrante pecado, pues encontraron a los dos. Pero solo llevan a la mujer, sí, como usted decía. Esto ya vamos viendo pues cómo ellos no están cumpliendo la ley, para empezar, ¿verdad? Para empezar. Entonces, pero Jesús toma esa actitud. Ya hemos mencionado, pues Jesús no ha venido a condenar, sino que a perdonar los pecados. Y se prepara, se levanta y les dice: el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Llama la atención, padre, de que él prácticamente ni la perdona ni la condena en este primer momento. En este primer momento ni la perdona ni la condena, porque era la trampa que ellos querían ponerle. Si la perdonaba, ¿cómo era posible que iba a transferir la ley? Y si la condenaba, pues había dicho que venía a perdonar y la condenaba. Entonces Jesús, como decíamos, la respuesta perfecta. Y también para nosotros, Padre, por supuesto, ¿verdad? El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y empezaron a irse uno por uno, empezando por los más viejos. Claramente esta respuesta de Jesús no se la esperaban, porque lo que hace Jesús es dirigirse a los acusadores y les invita para que ellos vean si de verdad están en condición de aplicar la ley. Si ellos están con la conciencia limpia para poder apedrear a esa mujer. Porque apedrear significaba condenarla, tomar parte como en la justicia de Dios. Se ponían en una condición muy, muy fuerte y como que si no les importaba la dignidad de aquella persona. Pero viene Jesús y les dirige unas palabras que les va a tocar la conciencia de aquellas personas. Y yo creo que esas palabras resonaron, removieron, hicieron pensar. Y a esto sirve la Cuaresma, ese camino de saber mirar la vida, de saber reconocer que hay en cada uno de nosotros. Y es el camino que estamos invitados todos para mirar a la luz del Evangelio, que es aquello que hay en nuestro interior, que hay que renovar en nuestra vida, que hay que cambiar. La palabra es para todos, sin duda alguna. Y Jesús en este momento, a aquellos que más acusaban, les dice: miren, si ustedes no tienen pecado, pues tiren la piedra, ¿verdad? Porque es muy fácil tirar la piedra
pero cerrar los ojos o no querer ver, como que si uno no tuviera también pecados. Y esto sin duda alguna hizo un eco muy, muy grande en aquellos acusadores. Sí, padre, y como usted decía, pues esa conciencia seguramente, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras nos dicen pues que ya Dios ha puesto la ley en nuestros corazones. Y aunque estos escribas y fariseos iban con mala intención, por supuesto pues que la ley estaba escrita en sus corazones y es la conciencia la que los hace que se vayan retirando uno por uno. Un encuentro con Jesús que los hace ver pues que también ellos han fallado en algún momento a Dios. Así que va a ser interesante ver más adelante cómo es la actitud de la mujer en este encuentro con Jesús. Comienzan a marcharse, dice el Evangelio, comenzando por los más viejos, ¿verdad? Aquí yo creo que se retoma aquella enseñanza que está en el profeta Daniel, cuando juzgan a Susana, lo juzgan los ancianos, y entonces allí Daniel les decía de que ellos estaban acostumbrados a actuar muy mal, se habían acostumbrado a dejarse dominar por el pecado, pero en otros momentos el anciano es sinónimo de sabiduría, de experiencia, de conocimiento, de fidelidad, de perseverancia. En este caso, el Evangelio señala que los que estaban acusando no tenían la conciencia tranquila, no tenían la capacidad de juzgar a otros. Y eso yo creo que es muy oportuno que nosotros también lo veamos, cada uno desde la circunstancia, en la condición en la que se encuentra. Es muy fácil, ¿verdad?, ver el pecado de otros, uno puede ser muy evidente que el otro ha caído, que el otro ha fallado, pero ¿y en nuestra vida qué pasa? Eso no siempre estamos dispuestos a mirarlo, a reconocerlo, y pensamos que otros son los que tienen pecado, pero no nosotros. Sí, y pareciera como que decíamos al principio, padre, que al señalar el pecado del otro, como que ya queremos justificar el nuestro, ¿verdad? Y muchas veces siempre vemos más graves los pecados del otro que los nuestros. Pero definitivamente, amigos y amigas, pues todos necesitamos de esa misericordia de Dios. En ese encuentro con Jesús, revisar nuestra vida. Hoy estamos concluyendo este camino cuaresmal y creo que nos ha servido a todos para revisar pues nuestra vida y crecer en la vida cristiana con todas las enseñanzas que nuestra iglesia nos propone para este tiempo. En este momento Jesús se quedó solo con aquella mujer, los demás acusadores se fueron, no volvieron a acusar. Hermanos, aprendamos también nosotros este camino de evitar acusar a los demás. Vamos a continuar con la meditación de este Evangelio. Hacemos una breve pausa, no nos cambie. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios otorga esa paz, pero su continuación depende de que las personas vivan unidas en la fidelidad a la alianza, como creadores de paz. Promoviendo el dominio de Dios, los pacificadores se capacitan para ser hijos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, para quienes recién nos sintonizan, estamos leyendo en este domingo aquel pasaje donde Jesús se encuentra con una mujer que ha sido sorprendida en adulterio y los acusadores ya están dispuestos a tirar la piedra, porque así mandaba la ley de Moisés. Y Jesús les dice, si ustedes no tienen pecado, tiren la primera piedra. Ante esta respuesta de Jesús, prefieren retirarse, y ahora el Evangelio nos presenta a Jesús que ha quedado solo y la mujer que está ahí. Y se desarrolla el último momento, el último diálogo tan lleno de bondad, de misericordia y también para nosotros tan esperanzador, porque en cada uno de los personajes del Evangelio bien podríamos vernos reflejado cualquiera de nosotros. Padre, yo creo que esto es tal vez lo más importante para cada uno de nosotros. Esta mujer que se queda sola con Jesús. También ella pudo haberse ido, pero se quedó. ¿Por qué? Porque experimentó el amor de Dios, experimentó la misericordia de Jesús. Y se queda con Él. Y ella experimenta eso, Padre Simeón.
el perdón de Jesús, que por supuesto todos sabemos que llega el momento, yo tampoco te condeno, pero ya no peques más, le dice. Jesús la perdona también. No es que Jesús no le dé importancia al pecado en que la encontraron. Por supuesto que todo pecado es una ofensa a Dios y ya sabemos las consecuencias del pecado, la conocemos bien, pero Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos. El Papa Francisco, ¿cómo insiste en que Dios no se cansa de perdonarnos? Y por eso esta mujer experimenta ese amor de Dios en Jesús, esa misericordia, y por eso se queda. Y hay esa, diríamos, experiencia fuerte, intensa, de esa liberación, de ese cambio de vida que provoca el perdón de Jesús. Aquel día esta mujer hubiera sido apedreada, hubiera muerto. Los que la hubieran apedreado hubieran estado pensando que hicieron lo correcto, lo que tenían que hacer, porque así mandaba la ley. Pero Jesús tiene otra manera de enfocar la vida, la dignidad de las personas, aun cuando han caído en el pecado, aun cuando han fallado, aun cuando han quebrantado el mandamiento de la ley de Dios. La dignidad no está perdida, el valor de esa persona se mantiene. Y es entonces cuando podríamos decir, aquella mujer que hubiera muerto aquel día, ella sigue con vida, y podríamos decir como con una nueva oportunidad, con una nueva vida, como con un levantarse. Aquella mujer se sintió señalada, se sintió como expuesta ante los demás. Hoy podríamos decir a la opinión pública, ¿verdad?, que todo el mundo conocía lo que había hecho. Y aquella mujer experimenta que aquella ocasión, aquel encuentro con Jesús fue diferente. No le condena a Jesús, no le lanza piedras, al contrario, le ayuda a levantarse, le ayuda a mirar hacia adelante, porque el pecador, aún después de haber cometido un pecado, tiene esperanza. Hay un camino de salvación, y ese camino de salvación es Jesús. Interesante, Padre, porque Jesús nos deja hoy un mensaje bien fuerte a cada uno de nosotros en este quinto domingo de Cuaresma. El primero es que para poder juzgar a otro hay que estar limpio de pecados. Y nosotros todos somos pecadores. Así que yo creo que bien nos conviene no juzgar para no ser juzgados. Y en segundo lugar, Padre, esa misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos. No fue poco lo que tuvo que hacer Jesús para perdonarnos los pecados. Aquí la perdona, pero ya sabemos dónde se realiza la plenitud del perdón de todos nuestros pecados. Jesús ofrece su vida en la cruz por todos nuestros pecados. Así que, amigos y amigas, pues recibamos ese amor de Dios, pero también tengamos presente esa palabra de Jesús: ya no peques más. Exactamente, Jesús como que quiso que las piedras que iban a caer sobre aquella mujer cayeran sobre él. Es el camino de la pasión, el camino de la cruz. Pero Jesús está dispuesto a hacerlo, para que el pecador se sienta que aún después de su pecado hay esperanza, hay salvación, hay misericordia. Y eso es lo que Jesús le ofrece a aquella mujer: levántate donde estás, no vuelvas por este camino, emprende un camino nuevo en tu vida. Y eso es para todos en este tiempo de Cuaresma, ahora que estamos por comenzar la Semana Santa, que también nosotros levantémonos donde estamos, cada uno donde está en su vida, situación personal, familiar. Cada uno sabe pues de que hay heridas en el camino, pero también hay esperanza y misericordia, y eso ha sido el camino cuaresmal: invitarnos a decir, si bien he pecado, pero ahora Jesús, y lo que vamos a vivir en la Semana Santa, pues ese recordatorio tan genuino para todos de que la salvación está a nuestro alcance. ¿Cómo no, Padre? Intensifiquemos entonces, amigos y amigas, nuestra vida espiritual. Vamos a vivir plenamente esta Semana Santa y celebremos con toda la alegría y todo el gozo la resurrección de nuestro Señor. Queridos hermanos, vamos a concluir nuestra reflexión de este día. Gracias por acompañarnos. Les deseamos desde ya a todos ustedes una feliz Semana Santa. Vivamos
con una conciencia muy viva, participemos de la Semana Santa, tengamos las medidas de bioseguridad necesarias, pero vayamos, vivamos, manifestemos nuestra fe y experimentemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Feliz domingo para todos.